Si te encanta la fotografía tanto como a mí, seguro que esta es una pregunta que te haces todo el tiempo. Tengo un espacio extra en la mochila y... ¿con qué lente lo podría rellenar? ¿Cuáles son los mejores lentes para viajes, para eventos, para producto, para retrato? ¿Cuál es el kit que te recomiendo? Todo eso vamos a hablar en el episodio de hoy y te voy a contar la verdadera razón por la que elijo cada uno de mis lentes para hacer mis creaciones. ¡Mandale música, mono! Share your mate. Muy pero muy bienvenidos a un nuevo episodio de Share Your Mate, episodio 3, en el cual vamos a estar hablando de lo que estás viendo acá arriba de la mesa, si es que estás en YouTube. Y si no estás en YouTube, te cuento que lo que tenemos son diferentes lentes. Vamos a estar hablando de lentes fotográficos, de todas las cosas que tenés que saber acerca de estos, de qué te recomiendo para retratos, para viajes, para paisajes, para hacer vlogs, para lo que fuera que te dediques a la fotografía. Vamos a estar hablando un poquito de los lentes. Te voy a estar contando cuestiones básicas, principales y necesarias para que conozcas, si es que sos nuevo en el camino de la fotografía o del video, con terminologías que por ahí no estás muy acostumbrado o acostumbrada a escuchar. Y luego te voy a ir dando recomendaciones y hablando de cada uno de los tipos de lentes con los cuales nos podemos encontrar. Si este es el primer episodio con el que te estás topando en alguna de las redes o a través de YouTube, te invito a que vayas a ver la temporada anterior, que estuvo buenísima, que solamente tenemos un capítulo en video, pero todo el resto lo tenemos en audio a través de anchor.fm/shareyourmate con temáticas que te van a encantar. No te olvides de dar el seguir a través de cualquiera de esas plataformas que me estés escuchando para enterarte cada vez que saque un nuevo episodio y de suscribirte acá en el canal de YouTube también para que te avise si activas la campanita de que tenemos nuevo capítulo del podcast. Nos metemos de lleno a este tema del cual te planteaba, que te quería charlar y que quería hablar. Y como me escriben siempre, de que tengo el mate y las cosas armadas acá arriba y nunca tomo, escuché un segundo. No sé si llegaste a escuchar o no el ruidito del agua, si no, si lo estás viendo en el video, viste que me acabo de servir el mate. Me llegan comentarios ahí, @GastónEnría en Instagram, o en Acunla, a veces los comentarios, los videos acá del canal de YouTube, de que tengo el matecito siempre listo arriba de la mesa y nunca tomo. Hoy me sirvo uno. Y te encantó. Si estás mirando el podcast, lo estás viendo a través del canal, te encantó acá la hilerita de lentes que hay arriba de la mesa y el matecito haciendo como un lente aparte, por si lo estás escuchando, para que sepas cuál es el juego que hice en la composición de hoy. Vamos a empezar a hablar de los lentes. Primero, lo que me gustaría compartirte, si es que estás recién iniciando en fotografía, o no importa, quizás estás hace bastante, pero no conoces sobre todo estos tipos de cuestiones técnicas, ya que hay muchos autodidactas en nuestro ambiente y por ahí no han tenido esta formación. Te voy a hablar de los tipos de lentes con los cuales nos podemos encontrar y con las palabras principales a la hora de hablar de lentes fotográficos, de ópticas fotográficas. Tenemos dos grandes familias. En primer lugar, acerca de lo que son lentes. Tenemos los lentes zoom y los lentes fijo. Los vas a escuchar en inglés a veces como los prime o los zoom lens. Entonces, lentes que tienen la capacidad de hacer zoom, o sea que su distancia focal es variable, o lentes fijos, como ves acá arriba de la mesa, podés deducir que por ahí son mis preferidos, que son aquellos en los cuales no podemos estar haciendo zoom. Para hablarlo de esta manera al principio. Vamos ahora a avanzar en el podcast y te voy a ir contando un poquito más. Pero para que vayas entendiendo. Focales fijas versus focales zoom. Ya vamos a ver qué características tienen. Pero esa es una primera distinción. Lentes que nos permiten acercar y alejar, para hablarlo así básico y rápido. Y otros lentes que no. Que el acercar y alejar lo hacemos nosotros a la hora de caminar. Luego tenemos esta palabra que me escuchabas decir recién, distancia focal, que es algo a través de lo cual también se diferencian las diferentes ópticas. La distancia focal básicamente es una medida graduada en milímetros que nos está diciendo cuál es el ángulo de visión que tiene nuestra cámara, o sea, cuán amplio es el ángulo en el cual mi cámara está viendo. Eso es lo que llamamos distancia focal. Vas a ver que tenemos 50 milímetros, que es lo más similar a la visión humana de un ojo nuestro, es lo más similar al ángulo que tenemos de visión en un ojo. Luego por debajo tenemos el 35, 24, 16, 10 milímetros. Y por arriba van aumentando los números. Acá en este caso un 85, un 90 o un 70-200 como están viendo ahí arriba de la mesa. Una focal que tiene ese rango de zoom, de 70 a 200. Entonces básicamente la distancia focal es el número a través del cual vamos a identificar cada una de estas ópticas, cada uno de estos lentes, y nos va a estar diciendo cuál es el ángulo de visión al cual está viendo ese lente.
No vamos a entrar a hablar de los temas de APS-C o full frame, de la conversión que tienen las ópticas, porque si pongo tal lente full frame en una APS-C, se me transforma en tal otro lente. Son cositas que yo no me voy a meter, las podés estudiar aparte. Lo único que voy a decir al respecto es que dejemos de decir que un 50 milímetros se transforma en un 75, en un 80, en otra cámara. Esto es lo que lo quiero tirar para que lo escuches o lo estés mirando y escuchando también a través del video. El 50 milímetros full frame en una cámara de APS-C de formato crop sigue siendo un 50 milímetros. La deformación que tiene la óptica es exactamente la misma. Se suele decir de que el lente se transforma a un 75 o un 80 porque el sensor de tu cámara no llega a ver completamente lo que tu lente ve. Está recortando sobre la imagen que tu lente podría estar capturando en una full frame y entonces el ángulo se estrecha y parece como de un 75 o de un 80. Depende del sensor de la cámara. Pero no nos confundamos. La deformación que tiene cada lente la sigue teniendo, porque eso es algo óptico, no tiene nada que ver con cuánto yo estoy recortando. Así se disimule un poquito, no nos confundamos en esa terminología. Entonces, te introduzco esta otra palabra acá, de deformación. Tenemos que entender esto. Tenemos tres grandes familias, podríamos llamar cuatro, pero tres grandes familias de distancias focales. Primera y principal están los gran angulares, que son aquellas que están por debajo de 50 milímetros. Son aquellos tipos de óptica, estos gran angulares, que tienen muchísimo ángulo de visión. Por ejemplo, las GoPro, que tienen un radio casi de 180 grados al cual están mirando. Focales como un 35, un 24, un 15 milímetros. Todo lo que esté por debajo de 50 milímetros, o sea, debajo de lo que la visión humana tenemos en un ojo, se denominan gran angulares. Son aquellos lentes que son más específicos de paisaje, que se dicen líneas generales. Vamos a hablar de que se pueden usar para un montón de otras cosas, pero por lo general se tiene asociado a lo que es paisaje, arquitectura, astrofotografía, todos aquellos lentes por debajo de 50 milímetros. En el 50 milímetros y en ese radio intermedio tenemos los que se llaman normales. Podríamos decir que entre un 35 y un 70, para estar dando un radio de números, están los lentes normales, que son los que se parecen más a la visión humana, los lentes que se utilizan más para documentar, por así llamarle. Por encima de eso, 85 para arriba, tenemos las ópticas que se denominan teleobjetivos. Podríamos decir que un 70 milímetros es un teleobjetivo corto, pero un 85 es donde empezamos realmente en el radio, como el lente que ves acá, empezamos en el radio de los teleobjetivos. Y esos van hasta el número que te imagines. Por encima de los 200 milímetros o los 400 milímetros empiezan los super tele, que serían ya los que ven para Safari, esos que son unos tubazos así, que te ocuparía la mesa esta que estamos mirando, un 600, un 800. Lentes que a veces que también se utilizan para hacer fotografía a planetas o cosas así, adaptándolo. Pero son ópticas súper grandes. Los super tele, por eso le suelen llamar así, super teleobjetivos, de los cuales por ahí no aplica tanto a la gran mayoría de nuestras fotos. Yo hasta un 200 milímetros utilizo, más que eso nunca he tenido necesidad de usarlo, pero ya les voy hablando un poquito más en detalle sobre eso. Entonces, para ir poniendo todas estas bases de cuestiones que tenés que conocer y que tenés que si no repasar si ya las sabes, teníamos lentes fijos versus lentes zoom. Luego hablamos de la distancia focal, que es lo que determina el ángulo de visión de cada uno de esos lentes. Y lo que tienen esto entre sí es la deformación o la compresión. Todos los lentes que estén por debajo de los normales, recordá los números, 35 a 70 más o menos es un normal. Todo lo que esté por debajo, los grandes angulares, tienden a deformar la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que exageran las proporciones. Esto significa de que todo lo que esté por debajo de cómo ve el ojo nuestro, lo vemos como más deformado. Vemos horizontes que están más curvados, los espacios se modifican completamente. Si nosotros hacemos un retrato de una persona con alguno de estos lentes, la vamos a deformar muchísimo. Si nos acercamos con un gran angular a un rostro, la cabeza queda inmensa y los pies se ven súper chiquititos. O si al revés, estamos sacándole a una persona que está sentada en altura y le sacamos de abajo la foto. Yo he visto fotos de nenas de 14, 15 años que parece que calzan 45 y que la cabecita queda chiquitita allá arriba. Porque es el efecto que produce el gran angular, esta deformación que da. Típico lente que usan en los hoteles para sacarle la foto a las habitaciones, que vos después cuando llegás decís, pero
La cama está pegada al cajón que está acá y la veo súper chiquito a los espacios. Y los comentarios de las redes se llenan y a los hoteles le dicen, ¿viste? O a las inmobiliarias, pero la foto se veía más grande. Todo eso que produce ese tipo de lentes está pensado a propósito para lograr ese resultado. Bueno, son cositas que vamos a hablar también hoy. Luego tenemos los lentes normales, que son aquellos que no deforman tanto la realidad, que se ve, en el caso de un 50, que se está viendo exactamente igual que como nuestro ojo ve. Son lentes que se utilizan mucho para documentar. ¿Por qué? Porque es como si vos estuvieras en esa escena. Son lentes ideales para eso y van a ver que también el 50 es muy utilizado para hacer retratos. Yo te aconsejo con el caso de un 50, un 35, que hagas medios cuerpos o tomas más generales. No te arrimes tanto a hacer primeros planos. ¿Se puede usar? Sí, totalmente. Si estás con un 50, podés atreverte a hacerlo. Por debajo hay cositas como que no son tan estéticas. No quiere decir que no se pueda hacer, sino que en reglas generales no es lo recomendable. Y por encima del 85 milímetros, para adelante, empieza este fenómeno que se llama compresión. La distancia focal misma lo hace, pero también los teleobjetivos y demás tienen otro tipo de compresión visual que lo que hace es comprimir planos y es pegar planos. Los grandes angulares lo que hacen es despegar los objetos entre sí, exagerar las distancias. En cambio, los teleobjetivos lo que están haciendo es comprimir planos. Por eso parece cuando usamos un 70-200 de que el arbolito que está atrás lo tiene pegada a la persona atrás de la cabeza, que si hubiéramos hecho la misma foto con un 24 milímetros, veríamos que ese árbol puede estar en la vereda de enfrente. Tiene esta posibilidad de estar comprimiendo los planos, o sea, pegándolos entre sí, y a su vez estilizando líneas. El gran angular deforma hacia afuera. En cambio, el teleobjetivo deforma hacia adentro. Podríamos decir que el gran angular engorda y el teleobjetivo adelgaza. En líneas generales lo podemos decir de esa manera. Va a haber videos de esto en el canal de YouTube próximamente para que puedan verlo en imágenes, que es más sencillo que estar explicándolo solamente con palabras. Entonces, para meternos de lleno ya sí, hablar un poquito de cositas que son las que te gustan, son las que buscamos todos a la hora de elegir un lente, que es la gran palabra esa luminosidad, ver el diafragma hasta el cual puedo abrir para hacer fotos. El diafragma básicamente lo que te va a estar permitiendo hacer es tener mayor ingreso de luz, o para los que ya tienen un poquito más de conocimiento, lograr una mayor capacidad de desenfoque, un bokeh más hermoso. Bokeh, boca, como le quieran decir a esa palabra que lo podemos buscar en internet, ya nadie sabe cómo es que se pronuncia realmente. El bokeh, boca, lo que sea que se diga. Que es las pelotitas que se forman atrás y el desenfoque que se forma atrás en nuestros fondos. Lo importante es saber el diafragma que uno va a utilizar. Va muy de la mano del tipo de fotografía que hagas y de la necesidad que tengas de desenfocar o de captar mayor cantidad de luz. Yo ya después te iba a decir por qué elijo cada una de mis ópticas y para qué uso cada uno de estos elementos, pero es algo que los fotógrafos creo que se vuelven muy locos detrás de ir al más luminoso, al 1.4, al 1.2, al 1.8, y a veces estamos invirtiendo dinero que no necesitamos en ópticas que no vas a usar nunca esos diafragmas. Esto es algo que está bueno decirlo para que te concientices también de esta situación. Los fotógrafos de paisaje por ahí lo saben un poco más, de que no necesitan invertir dinero en lentes tan luminosos, o sea, con ópticas tan abiertas, porque nunca van a usar ese tipo de diafragmas. Hay veces que conviene mucho más invertir en un 50 mm 1.8 que en un 1.4 porque valen el doble o el triple y quizá nunca utilices ese valor de luminosidad. O ni hablar en los lentes más bajos de un 16-35 que tenés la versión f4 o la versión f2.8 en donde los precios son el doble entre uno y el otro y quizás si lo que vos haces es paisaje te conviene el 4 porque te va a dar el resultado que estás buscando a una menor inversión económica. Como te digo, es un tema que podemos hablar súper en profundidad, pero yo te quiero dar un pantallazo de todas estas cuestiones básicas y ahora sí meterme de lleno a hablar un poquito más de los lentes, que es lo que más quizá te va a estar nutriendo y aportando valor en este episodio. Antes de meternos de lleno a hablar específicamente de cada lente, te voy a estar contando un poquito cómo fue mi recorrido a la hora de utilizar lentes y de lo que fui comprando y cómo fui variando con el tiempo los lentes que fui eligiendo. Empecé fotografiando eventos sociales, bodas, 15 años, de vez en cuando alguno empresarial. Y hay como una pareja de lentes que son los que más se utilizan en este rubro. Vas a ver que después fui cambiando, pero hay dos lentes que son los que más se utilizan en este rubro, que son el 24-70 y el 70-200. Cuando yo me iniciaba era el par de lentes que tenía
y con el que cubría todo. El 24-70 es un lente que es súper, pero súper versátil porque te permite hacer casi todo. Tenés para hacer planos muy grandes y contextuales, o sea que te serviría también para fotografía de paisaje, arquitectura. Tenés un lente normal, un 35, un 50, que es lo que se utiliza más que nada para documentar. Y llegás hasta un 70, o sea que tenés la posibilidad también de hacer retratos. Es un lente al cual mucha gente vas a ver que te recomienda, que lo tienen casi todos porque, como te dicen, te permite hacer casi todas las cosas sin necesidad de estar cambiando de lentes. Es un lente del cual yo me desprendí el día que empecé a jugar con lentes fijos. Cuando empecé trabajando en eventos sociales, el famoso par que todos conocen y que se suele hablar a la hora de lo que son los eventos es el 24-70 y el 70-200. Es la pareja ideal para los eventos sociales, ya que tenemos todos los rangos de cobertura en esas dos ópticas sin necesidad de contar con muchos lentes más. Tenemos la posibilidad de estar haciendo tomas contextuales, de estar acercándonos a hacer tomas más documentales, hacer retratos, y si contamos con el 70-200 ni hablar, retratos, detalles, estar súper lejos comprimiendo planos para estar captando y robando escenas y momentos de lo que es el desarrollo de un evento que nutre muchísimo luego a la historia. Entonces con un 24-70 y un 70-200 es como que tenés todo cubierto. Es cómodo, suelen ser lentes que son bastante pesados, pero es el ideal por ahí, la pareja ideal para lo que son eventos. En mi caso particular, yo empecé trabajando con estas dos ópticas cuando hacía bodas, 15 años, y me venían súper bien. El 70-200 lo usaba muchísimo para, obviamente, la sesión de retratos, lo usaba mucho en las iglesias, para las bodas, y el 24-70 era el que estaba calzado en todo el evento. 70-200 lo ponía de vez en cuando para hacer tomas donde robaba diferentes expresiones o momentos sin que estar cerca de la acción, pero el 24-70 era el que estaba puesto para hacer casi todo el resto de cuestiones. ¿Qué es lo que me pasó? Que luego hice la inversión de probar lentes fijos y fue un viaje de ida. Las focales fijas son lentes que suelen ser un poquito más livianos, no siempre, pero suelen ser un poquito más livianos, pero eso no fue lo que me cautivó, sino que la velocidad de enfoque que tenían y la nitidez que tenían eran algo superior a lo de las focales zoom. Ni hablar que podemos sumar esto. 24-70 y 70-200 son lentes con un diafragma constante a 2.8, o sea que puedo en 24 o en 70 o en 70 o en 200, como son lentes de alta gama, utilizar el diafragma en 2.8. Entonces es algo que está buenísimo, pero que si vamos a las focales fijas, podemos ampliar ese diafragma y abrirlo más a 1.8, a 1.4, dándonos no solamente mayor desenfoque, sino en el caso de los eventos sociales la posibilidad de estar captando más luz. ¿Te parecerá un salto muy poco? 2.8 a 1.4, ¿cuánta diferencia hay? Probá en un evento social hacer ese salto y vas a ver de que captás mucha más luz de lo que pensás. Ni hablar de que los desenfoques están buenísimos, hay que tener cuidado con aperturas tan abiertas para la profundidad de campo, pero son cositas que se aprenden a manejar con técnica. Pero la posibilidad de tener un lente que enfoca más rápido, que a veces es más liviano y que tenés la posibilidad de captar mucha más luz sin necesidad de subir tanto el ISO, era algo que era buenísimo. Yo me fui transformando, en mi caso particular me quedé con el 70-200, pero el 24-70 lo vendí para poder comprarme en ese momento un 35. Yo ya contaba con un 50 y lo que hice fue comprarme un 35 y un 15 milímetros. Eso es lo que hice en mi etapa de estar haciendo eventos sociales. Entonces tenía toda esa cobertura para hacer mis contextos y cosas más wow para que se vea toda esa atmósfera. Y también en las fiestas está bueno ese look gran angular. Ya vamos a hablar de este tema de los looks de los lentes, que para mí es lo más importante y lo único hoy en día que tengo en cuenta a la hora de elegir un lente u otro para cada una de mis fotos. Pero esa era la famosa pareja de el 70-200 con el 24-70. Hoy en día, si yo tuviera que volver a hacer eventos sociales y volver a hacer bodas, 15 años y demás, a la hora de cubrir un evento iría con un 24 y con un 85. Yo creo que con esas dos tengo los dos extremos de ángulos, de desenfoques, de luminosidad. Con un 85, 1.8 y un 24, 1.4, yo estoy cubierto para todo lo que quisiera hacer en un evento social. Dos camaritas y listo, o rapidez a los James Bond cambiando rápido los lentes, también se puede llegar a hacer. Principal diferencia a la hora de adaptarse entre lentes zoom a las lentes de focal fija es la de el acercar o alejar objetos. Hay personas que prefieren siempre el zoom porque les permite estar más lejos de las acciones y no perderse momentos porque hacen zoom y llegan,
o porque no les gusta estar tan encima de las personas a la hora de cubrir un evento. Entonces prefieren tener un zoom para pasar más desapercibidos. A mí en lo particular, si te puedo dejar un tip que luego lo voy a hablar seguro en otro episodio o en algún video en el canal, es lo siguiente. A mí, el hecho de haberme pasado a focales fijas me volvió una persona más creativa. Por ese motivo es que me gustan más las focales fijas que los zoom, porque me hizo moverme más, me hizo agacharme, girar, ya que el zoom son mis pies, o sea, el acercar y alejar depende de que yo me mueva, me ayudó a encontrar composiciones que antes no hubiera visto, vivenciar momentos y luego retratarlos de maneras que antes no lo hubiera hecho, porque antes estaba desde lejos, 24-70, haciendo zoom y parado en un mismo punto. Ahora, cuando empecé a utilizar focales fijas y me tuve que empezar a mover para llegar a los diferentes momentos y no terminar después el Lightroom reencuadrando porque estaba lejos, el hecho de acercarme me hizo moverme, agacharme o subir y encontrar una composición que antes no hubiera visto, o encontrar planos y juego de planos que antes no hubiera percibido si me hubiera quedado con ese 24-70. Esto es algo completamente personal, pero hacé la prueba si estás haciendo este tipo de fotografías, de clavarte un 35 o un 50 y salir a hacer fotos o videos. Vas a ver que cambia la forma en la cual haces las imágenes por el simple hecho de que tenés que estar moviéndote vos y buscando diferentes ángulos. Bien, habiendo abordado ya toda esta parte de las focales fijas, de versus los zoom, grandes angulares, normales y teleobjetivos, está bueno saber de que tenemos un tipo de lente más que son los macro. Son la capacidad que tienen ciertos lentes de poder aproximarse más a estar haciendo foco en algún objeto o sujeto. Es la capacidad que tenemos de arrimarnos más con nuestra cámara, con nuestro lente a ciertos objetos o sujetos y poder hacer fotos como animales, como un anillo en el caso de una boda, al ojo de una persona en un retrato, a texturas. Y esto lo vemos más que nada en la línea de los 90, 100 o 105. Son por ahí los típicos lentes macro que vamos a ver en el mercado. Aunque también hay algunos 50, 55, 48, depende de las marcas, que tienen esta capacidad de hacer macro. A mí ya saben, si no me lo estás escuchando ahora por primera vez, es que el 90 milímetros, en el caso de Sony, es mi lente preferido, lejos. El 90 milímetros 2.8 macro es el lente que más uso. Resulta que son los lentes más versátiles para la inversión que uno está haciendo. La nitidez que tienen son alucinantes y nos sirven para hacer retratos, producto, alimento, video. O sea, son lentes súper buenos. Yo te aconsejo sí o sí tener uno de estos lentes, pero bueno, son cositas que en el canal, hablando después de cada uno de los lentes, vamos a sumar para mostrártelo en acción y que entiendas el por qué. Pero me parece que está bueno que inviertas en un lente macro. ¿Qué opciones tenés si este tipo de fotografías, como lo que es el producto, los alimentos, o por ahí el macro no es algo que tanto vayas a usar? Ni hablar, yo no soy de los que van sacando fotos a las florcitas, los animalitos, o sea, bichitos y eso, no lo uso para eso. Pero ¿cómo podrías, si es que te gusta este tipo de fotos o si es que querés sumar esa posibilidad de macro a tu kit sin gastar en un lente macro específicamente? A través de los tubos de extensión. Búscalos en una plataforma que los puedas conseguir mejor. Es la forma más económica de tener un buen resultado. Es algo que se interpone entre el lente y el body, va entre medio de esas cosas y nos ayuda a cargar a cualquiera de nuestras ópticas de la capacidad de hacer macro. Ten en cuenta que esto te roba luminosidad, o sea, te saca luz, te va a hacer disparar o más lento o abrir más el diafragma, que no creo que lo hagas porque estás haciendo foto macro, o sea que vas a subir más el ISO, pero es la posibilidad de económicamente hacer tus lentes macro. Existen también las lentillas de aproximación que son como filtros que ponemos adelante, llamales lupas de plástico, vidrio, que le pones a tu lente que no te las recomiendo. O sea que si necesitas algo macro, podés los tubos, o si no, trata de invertir en un lente macro para poder sumar esto en tu tipo de fotografía. Podríamos estar hablando mucho más de lentes y saben que me encanta hablar, por eso los podcasts se hacen un poquito largos, pero para tratar de no extendernos demasiado, lo que te voy a dar son 3 preguntas que te tenés que estar haciendo, así que agarra papel y virome o usá la cabeza si es que estás manejando o si es que te agarra con el celular en el baño y no tenés una lapicera porque papel tenés a tu izquierda, por lo general, para que puedas ir razonando a ver por dónde va el lente que necesitas sumar. Queremos todos, pero ¿cuál realmente estás necesitando? En primer lugar, la pregunta que tenés que hacerte es ¿qué tipo de contenidos estás creando? ¿Qué tipo de obras estás haciendo? ¿Es fotografía o es video o estás haciendo un mix entre ambos mundos? ¿Por qué? Porque la decisión de los lentes a los cuales vas a comprar
si vas a hacer video es distinta a las que haces fotografía. Podemos pensar que funcionan para lo mismo y es así, son los mismos lentes, pero a la hora de decidir entre lentes zoom o lentes de focal fija y la luminosidad de cada uno de esos lentes es diferente si te vas a dedicar a la fotografía o al video. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuáles son tus sujetos? ¿A qué le estás sacando fotografía mayormente? Si estás haciendo retratos, y seguramente vas a ir a por los teleobjetivos, al igual que si estás haciendo fotografía publicitaria, gastronomía o producto. Ahora, si vas a estar haciendo fotografía de viajes, paisaje, contenido para redes sociales, por ahí quizá te convenga ir más a por los lentes normales o granangulares. Entonces, estas son cositas que hay que tener en cuenta a la hora de decidir. Y en tercer lugar, que esto va a ir de la mano de la luminosidad del lente, la gama en calidad de lente, es el presupuesto del cual dispones. De la respuesta a estas tres preguntas, siempre vas a tener opciones de lentes a los cuales recurrir. Si elegiste fotografía, retratos y un presupuesto moderado para invertir, seguramente que el 85 o el 50-1.8 te van a caer como respuesta si esto fuera una app en donde podrían estar haciéndolo. Buena data para armar una app para fotógrafos, esa guarda. Ahora, si hubieras elegido esto multimedia, o sea, fotos y video, para viajes y tener presupuesto, seguramente el 1635 como una de las opciones o el 2470 podrían ser los lentes que te salgan como respuesta de eso. Entonces, estos tres interrogantes te van a estar ayudando a saber por dónde ir. Metete en la página de la marca que uses y fíjate que siempre tenés categorías también de lentes. Entonces podés empezar por un f4, después podés pasarte a un 2.8 o podés ir a los diferentes fijos. Los 1.8 por lo general van a ser más económicos y bastante más económicos que el 1.4. Así que por lo general las marcas tienen diferentes gamas de lentes que se ajustan a tu necesidad y a tus posibilidades. Un cuarto indicador de qué lente comprar que podrías tener en cuenta es cuánto te importa el tema de viajar liviano, de moverte con poco peso. Eso es una gran realidad también a la hora de elegir lentes. ¿Por qué motivo? Porque hoy que la tecnología se ha ido toda para lo que es mirrorless y habrás visto marcas que han hecho versiones de lentes como el 70-200 súper compactas y más livianas. Es como que está yendo todo para este lado, de cosas más compactas y a menor peso, con la misma calidad o a veces superior, es algo a tenerlo en cuenta. Si por ejemplo te vas a dedicar a la fotografía de viajes y querés moverte liviano, tenés también la opción de lentes que cubren todo el rango, como el 24-105, como un 18-200 o un 70-300. Son lentes que son más económicos, que quizá no tienen la misma calidad que los lentes de alta gama, pero a veces el tipo de fotografía que vas a estar haciendo con eso para redes, para YouTube, para Instagram, para lo que fuere, te alcanza y te sobra con ese tipo de ópticas. Y vas a ir con un lente solamente en la mochila, menos peso, a menos inversión por cualquier riesgo que estés corriendo, y tenés un todo en uno, de lo famoso todoterreno, esos lentes que cubren todo. Son ópticas que no son tan nítidas, que suelen ser más lentas para enfocar, que por lo general no son tan luminosas. A veces los diafragmas son 3.5 o 5.6, o sea que el diafragma es variable de acuerdo al rango de distancia focal que estés utilizando, pero es una opción totalmente válida para vos si querés viajar liviano. Si ahora estás viajando para hacer contenidos para alguna marca, o te gusta viajar y irte con toda la producción, ahí tenés que optar por los lentes. Yo cuando viajo no me llevo todo lo que ven acá arriba de la mesa. En mi caso particular, decidí, como estoy haciendo multimedia, estar con un 16-35 y un teleobjetivo. Si tengo ganas de que me pese la mochila, me puedo llevar el 70-200. Si quiero ir más liviano, me llevaría el 85 o el 90, junto con el 16-35, que es el lente que no me puede faltar. El 50 lo tiraría siempre igual adentro de la mochila, chicos, porque es tan liviano que ni me doy cuenta. Pesa lo mismo que el celular. Entonces lo sumaría también. Pero por lo general nos gusta organizarnos con dos ópticas para ir livianos, ir con dos opciones, que ahora te voy a explicar por qué elijo cada uno de esos y cuál es en realidad mi manera a la hora de elegir las focales para cada una de mis creaciones. Si llegaste hasta esta parte escuchando el podcast, ahora te voy a dar realmente para mí lo más importante del episodio de hoy. Más allá de por ahí hacer toda esta cuestión de hablar de la técnica y cositas que están buenas que la gente conozca y que se asesore a la hora de invertir en un lente, ahora te voy a dar realmente lo que para mí es lo más valioso de este capítulo, de este episodio y el motivo por el cual decidí hablar de este tema, que es el por qué elijo cada uno de los lentes. Yo en mis comienzos fui una persona súper técnica, no a la hora de hacer las fotos en sí, pero sí de conocer todas las porquerías que tenían cada uno de los lentes adentro, cómo estaban formados, cuántas hojas tenían, lo mismo en los flashes, en toda la cuestión de las cámaras, los botones y las opciones. Me fui dando cuenta de que terminan siendo simplemente herramientas para algo que mi cabeza imagina. Entonces,
Si yo quiero que la foto se vea de una manera, si yo quiero que el video se disfrute de una cierta forma, elijo un lente porque es el que me da ese resultado. Ya no me importa tanto el diafragma, el tipo de hojas, la velocidad que tiene para hacer ciertas cosas, sino el resultado que me ofrece. ¿Cuál es el carácter que tiene ese lente en particular? ¿Cuál es ese look que me da ese lente en particular? Me sirvo un matecito porque como vengo hablando de corrido, se me seca la garganta. Y cargamos el matecito. Lo tomamos y lo dejamos. Esto, como te decía, es el gran valor de este episodio. Yo a la hora de elegir cualquier focal, lo que tengo primero en mi cabeza es lo que quiero transmitir. Para mí las distancias focales, el ángulo en el cual miran y el diafragma, como te decía, son los elementos más creativos que tengo a la hora de estar comunicando algo en una escena. A través de un teleobjetivo puedo estar nublando un fondo a mi favor si es que el lugar no me gusta, a mi favor si es que ese fondo no aporta comunicacionalmente a lo que hay por delante, o a mi favor también si quiero que simplemente el fondo se vuelva un contexto de color, que se nuble tanto que sea simplemente un paño de color en el cual mi sujeto se despegue de eso, llame la atención y lo que está atrás simplemente decore y apoye estéticamente a mi imagen, a mi video, a mi fotografía. Los lentes yo siempre los elijo en base a lo que quiera estar contando. Cada tipo de plano, que esto es algo que está buenísimo que te metas de lleno y que lo estudies, o si no que te pases horas mirando videos en YouTube de creadores posta, de buenos filmmakers, o Netflix, películas en el cine. Cuando podamos volver a ir al cine, aprendes muchísimo de ese tipo de contenidos. Yo creo que los filmmakers y las personas que trabajan en el cine tienen muchísimo conocimiento acerca de por qué eligen cada distancia focal. No digo que los fotógrafos no estemos tan formados en eso, pero creo que a veces los fotógrafos simplemente elegimos un lente por la comodidad que nos da o porque quiero hacer zoom. Y dejamos por fuera los elementos comunicativos que tiene cada distancia focal. El que yo te muestre o no te muestre algo no es simplemente a favor de, bueno, no quiero que se vea eso porque está feo, sino que cada tipo de desenfoque, cada tipo de plano comunica muchísimo. Un encuadre abierto me está dando información del contexto que necesito para entender quién es ese personaje y por qué está ahí, qué está haciendo, más allá de que sea lindo como fondo para mi modelo parada en el lugar. Entonces, cada óptica nos va a estar dando una forma de ver que se va a trasladar en una forma de contar mi historia. Para mí, a la hora de elegir un lente y ponerlo a la cámara para filmar o para sacar fotos, lo primero que tengo en consideración es qué quiero que se perciba de eso. Quiero que ese elemento se despegue de un fondo y llame la atención. Quiero que parezca que estás ahí viviendo ese momento o teniendo ese plato arriba de la mesa. Quiero jugar con tu imaginación y que veas a una persona y que el fondo no puedas deducir del todo de qué se trata, pero darte ciertos indicios a través del color o de la forma de esos elementos para que digas, ah, está en un restaurante, no, está en una clínica médica, no, esto está pasando en tal locación. Todas esas cositas es el motivo por el cual utilizo cada uno de mis lentes. Ya no por el peso, porque si ve o no ve, porque abre más o menos el diafragma. Me da igual cuánto abre o cierra el diafragma. Yo los elijo porque sé que busco un resultado específico. Y a veces nosotros lo que nos termina pasando es que agarramos el lente que tenemos más cómodo, con el que estamos más acostumbrados a trabajar, con el que ya está puesto en la cámara muchas veces y hacemos las imágenes con eso. Esto es un ejercicio y algo que hago continuamente y mis colegas a veces se ríen cuando se los cuento, pero antes de ir a hacer unas fotos, antes de ir a hacer un video, lo que sea, agarro mi mochila y me imagino las fotos que voy a hacer. Es un ejercicio que me encantaría que lo empieces a hacer, que vuele tu imaginación y que crees. Y en vez de llevarme todas las cosas, digo, a ver, ¿qué fotos voy a hacer ahora? ¿O qué video voy a hacer ahora? Bárbaro. ¿Cómo lo voy a contar? ¿Cómo voy a narrar? ¿Cómo voy a mostrar esos elementos? De cierta manera. Entonces digo, va el 85, va el 1675. O me pasa lo siguiente, digo, a ver, el mes pasado estuve todas las semanas utilizando el 90 milímetros en todas las producciones. Entonces, ¿qué hago? Para la próxima, dejo ese lente y me llevo el 70-200. Lo dejo en mi casa. Lo dejo acá arriba de la mesa, en realidad en el estante donde los tengo a los lentes acomodados, y me llevo el 70-200. Y esa producción termina saliendo diferente a lo que hubiera sido si hubiera utilizado el 90. ¿Por qué motivo? Y porque creo tomas distintas, porque ahora tengo más rangos para jugar, porque puedo hacer tomas diferentes, porque el hecho de tener un lente como este me hace trabajar de forma distinta. Lógico, no soy un kamikaze. Sé que hay tipos de fotografía en los cuales un lente rinde mejor que otro, pero en aquellas en donde tengo más libertad creativa, donde me puedo hacer más cargo yo del resultado final, dejo a veces lentes en casa para animarme a usar otros.
Recuerdo cuando hacía books de 15 que estaba periódicamente soldado a la cámara y dije, me estoy aburriendo de lo que hago. Estoy cansado de hacer siempre lo mismo, de recurrir a las mismas fórmulas, de le saco con 70 el cuerpo entero, ahora cierro a medio cuerpo con 135 y después le hago un plano en 200 bien cerrado, que siempre gusta eso con la foto y mirando para un costado, riéndose, que es un retrato que queda súper lindo. Y llegué al punto que me aburría, porque era siempre hacer lo mismo, replicar exactamente el mismo producto. Yo soy una persona que mi personalidad hace que quiera siempre meterle un poquito más de especia, que pique un poquito más por acá, que tenga toda esta textura. Y termino haciendo ese tipo de cuestiones. Dejar el lente e irme quizá con un 50 a hacer entera la sesión. Y encuentro fotos nuevas, me mantiene creativo, me hace probar cosas nuevas y a veces encuentro fotografías distintas que no hubiera hecho si hubiera ido con el mismo lente. Y te digo, muchas veces mejores que la que hubiera hecho con ese lente. Por ponerme en una situación de incomodidad, salir de mi zona de confort y crear cosas más nuevas, meter experiencias nuevas, ver de diferente manera, que mi cámara se transforme en otro tipo de ojo a la hora de crear. Entonces, todas estas cositas son cuestiones que yo tengo en cuenta a la hora de hacer imágenes y a la hora de elegir mis lentes. Empezá a elegir tus ópticas por el look y el carácter que imprimen en tu fotografía y en tus videos, y no solamente por la comodidad, no solamente por el peso, no solamente porque es el que tenés ahí. Empezá a pensar más en el resultado, en qué querés que transmitan tus imágenes y tus videos, y luego vas a ir entendiendo cómo ver a través de cada uno de estos lentes. Haz el ejercicio de hacer solamente fotos o videos con una óptica específica para que entiendas cómo ve ese lente en particular, y luego a la hora de ir a crear vas a elegirlo porque sabes que te va a dar ese resultado. Tomate el tiempo de jugar con cada uno de esos lentes por separado, incluílos en tu sesión si no los estás utilizando, para que veas qué resultado te ofrece, cómo comunica, qué transmite, qué te hace hacer a la hora del acto fotográfico. Toma conciencia de cómo creás con cada uno de ellos para que luego sepas llamarlos como si fueran los Pokémon, ¿viste? Te invoco Pikachu. Entonces te invoco 50 milímetros para el resultado que sabes que te va a ofrecer este elemento en particular. Todos tienen sus pros, todos tienen sus, no contras, pero sus formas de manejarte. Entonces cuando mejor los conozcas, mejor vas a saber utilizarlos. Esto es lo que te quería compartir en el episodio de hoy, número 3 de la nueva temporada de Share Your Mate, hablando de lentes, tratando de abordar esta charla de una manera diferente, que conozcas un poquito acerca de todas estas palabras técnicas, de la distancia focal, de la luminosidad, de las diferentes familias de lentes. Para aquellos que por ello estaban familiarizados con todas estas palabras, ojalá que a partir de este episodio empieces a tomar conciencia de por qué metes cada lente en la mochila y que te animes, que tengas coraje de a veces dejar tu lente mágico y empezar a jugar con los otros que tenés, o de pedirle a algún colega, a algún amigo que te preste algún lente en particular para experimentar y ver cómo eso te lleva a nuevos estilos, a nuevos tipos de imágenes que quizás te gusten más que las que venías haciendo hasta ahora. Si este capítulo te gustó, si este episodio te fue de valor, compartilo en las redes sociales, me ayuda muchísimo. Quiero saber de vos, contame en los comentarios, mandame un mensaje para ver qué te pareció el episodio, qué te gustó, qué cosas podríamos mejorar acá en Share Your Mate o qué te gustaría ver. Gastón Enría te manda un abrazo grande, te deseo que tengas una hermosa semana con muchas fotos y videos copados que dejen felices a tus clientes, que compartan historias de una manera diferente. Y mientras me sirvo el último mate, hoy cambiamos un poquito el final, porque sé que hay un montón de chicas también del otro lado que a veces mandan mensajes, etiquetan y escuchan el podcast y ven los videos. Muchas de mis referentes han sido mujeres a la hora de la fotografía, así que cierro distinto. Buena semana, locas, y buenas fotos. Y si te quedaste hasta acá, prepárate porque se vienen videos de cada uno de los lentes, viendo por qué los necesitas o qué lentes sí o sí tenés que tener. Pronto en el canal. Suscríbete y nos vemos en el próximo video de esta semana.